sobre actualidad regional y nacional. Y ya estamos en contacto con Pedro Mardones, él es inmunólogo de la Universidad de Chile. Pedro, bienvenido acá a Vox Populi 2020, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Perfecto. También tengo entendido que es presidente de Fundamás y creador de Pólenes.cl. Sí, es una página web que da a conocer los niveles de pólenes en algunas ciudades, pero que actualmente eso está funcionando más bien en Santiago. Claro. Y en general, bueno, queríamos conversar con usted respecto de esta situación realmente. ¿Qué son las alergias? Las alergias son reacciones exageradas del cuerpo frente a reacciones inmunológicas, o sea, se produce una inflamación inmunológica frente a cosas que el ser humano debería tolerar bien, frente a pólenes, frente a ácaros del polvo, a epitelios de gato, de perro, qué sé yo, que uno normalmente el sistema inmunológico los debería tolerar, sería generar una reacción de tolerancia, el cuerpo los reconoce como si fueran algo agresivo, como si fuera de hecho un parásito, y monta una respuesta inflamatoria, ¿cierto?, donde se inflaman las mucosas, o sea, en el caso de la nariz, por ejemplo, se inflama la nariz y se producen los típicos síntomas de rinitis, ¿cierto?, con estornudo, congestión nasal, mucosidades, picazones de nariz y de ojos también, por eso se llama rinoconjuntivitis alérgica. En el caso que ataque los bronquios, se produce el asma bronquial, en que se contraen los bronquios, se inflaman, se estrecha los conductos por los que entra el aire, ¿cierto? Y en la piel puede producir dermatitis atópica, urticaria o otro tipo de manifestaciones. Perfecto. Doctor, hay una consulta que generalmente nos hacíamos antes del programa de hoy. ¿Cómo saber a qué soy alérgico sin haber tenido algún otro síntoma previamente? ¿Cómo se diagnostica una persona que es alérgico a algo? Bueno, los síntomas, si nunca has tenido, en el caso depende de cada alergia, el de órgano afectado, pero me imagino que va la pregunta a cómo saber si tengo una alergia a un resfrío, o sea, cuando una persona nunca ha tenido síntomas de alergia y empieza, ¿cierto?, con síntomas de la mucosa nasal, de nariz, empieza con molestia. La verdad que los 2 o 3 primeros días es bien difícil distinguir si es un resfrío o si es una alergia. En general, el resfrío tiene síntomas más generales y constitucionales, o sea, la persona se siente más decaída, tal vez más dolor de cabeza, el dolor de garganta es característico de los cuadros de resfrío, de cuadros virales o bacterianos. Después la mucosidad, que en principio siempre acuosa en ambos cuadros, normalmente los resfríos después empieza a poner media amarillentona, verdosa, empieza la tos, entonces ahí uno sospecha que eso es más bien un cuadro de infección viral o bacteriana. Y por el contrario, si la persona sigue más de una semana o más de 6 días, esto con mucho estornudo, la picazón es un síntoma muy distintivo de los cuadros alérgicos. La picazón de nariz, de ojo, estornudo, la nariz tapada, y eso persiste más de una semana, uno ahí tiene que sospechar que es un cuadro más bien alérgico, y a veces se combinan, a veces es un poco difícil, y la verdad que un médico entrenado sí lo puede distinguir habitualmente. Y entonces cuando el médico ya tiene la sospecha clínica, o sea, los síntomas son concordantes, ahí se pueden hacer muchos exámenes, pero el examen más sencillo de todos es el test cutáneo. Hay exámenes muy sofisticados, pero el más sencillo y con el que resolvemos la mayor parte de los casos diagnósticos, ¿cierto?, es un test de alergia. Y ese test de alergia consiste en que tú pones unas gotitas en el antebrazo de la persona. Cada gotita es un extracto, o sea, es un concentrado, ya sea de los pólenes, ya sea de los ácaros, de los epitelios de animales, de las cosas a las que el paciente está expuesto. Y entonces en esa gotita se hace un mini rajuñito y si brota es porque tiene alergia a eso la persona. Perfecto. Bien, mi consulta iba más bien también en el sentido de que hay distintos tipos de alergia, por ejemplo, respiratorias, algunos que se producen al consumir algún tipo de alimentos, a medicamentos, etcétera. Entonces, ¿cómo saber yo previamente, sin haber probado, por ejemplo, un alimento y para evitarlo, cómo puedo saber a lo que soy alérgico? La verdad es que es difícil si... Ya. Antes de comerlo, digamos, o sea, de partida me imagino que todo el mundo ha comido prácticamente de todo, ¿eh? Y claro, si uno va a comer por primera vez un alimento, en general uno no se hace un test, ni nada, la gente lo come nomás, claro. Y sería un poco más la pata tener alergia. Ahora,
si una persona tiene alergia a otros alimentos, por ejemplo, una persona que tiene alergia a un marisco, bueno, uno puede suponer que, ¿aló? Ahí, ¿sí? Sí, perfecto. Uno podría suponer que podría tener alergia a otro marisco, o si una persona tiene alergia a un pescado, por toda la reineta, no sería raro que tuviera alergia a otro pescado. Entonces, o algún fruto seco, la persona que tiene alergia al maní podría tener alergia a la nuez, por ejemplo. Eso se da con cierta frecuencia porque hay una cosa que se llama reactividad cruzada, es decir, que el elemento al cual tú le tienes alergia en el caso del alimento está no solo, por ejemplo, en el maní, sino que ese mismo elemento o molécula está también en la nuez, o puede estar en la almendra o en alguna otra semilla. Entonces, cuando una persona tiene estas alergias, preventivamente uno debería no comer, por ejemplo, si yo tengo alergia a un marisco, no debería comer marisco hasta que no vaya al médico y me haga un examen respecto a los otros mariscos y ver si tiene alergia o no. Perfecto. Bien, y también, bueno, generalmente, sobre todo en la zona centro del país, en esta estación, en primavera en particular, se detonan las alergias. Por ejemplo, recuerdo el plátano oriental ahí que comienza a circular bastante y una importante cantidad de la población allá en Santiago sufre alergia finalmente con esto. Quería consultarle respecto a eso. ¿Las alergias son solo estacionales o de primavera en general? No, las alergias depende de dónde viva la persona. De hecho, Perfecto. nosotros en Fundamá y en el Centro Alérgico, donde también trabajo, hemos hecho estudios en distintas provincias y en distintas ciudades para ver cuáles son los alergenos, porque los pacientes se sensibilizan al alergeno que tienen cerca o a lo que están expuestos. Por ejemplo, una persona en Santiago, ¿cierto?, tiene una alta posibilidad de ser alérgico al polen de plátano oriental, porque en Santiago está lleno de plátanos orientales. Sin embargo, nosotros, y estudiamos eso acá nosotros, y le hicimos los test a los pacientes que tenían rinitis alérgica primaveral, y claro, efectivamente el 40% de ellos tienen plátano oriental. Sin embargo, ese mismo estudio lo hicimos en Valparaíso, y resulta que la alergia al plátano oriental en Valparaíso, no la gente de Viña, que ahí hay bastante, pero en Valparaíso es excepcional. O sea, la verdad que prácticamente no encontramos alergia al plátano oriental, y en cambio encontramos alergia a un polen que descubrimos ahí, que es el polen de Parietaria judaica, que por lo demás es un polen muy frecuente en la costa europea, y los marinos lo han traído ahí en los zapatos, en la importación, en los sacos llega, y ese polen plagó Valparaíso, y es la primera causa alergia en Valparaíso polínica. Y en Santiago no existe. Después, también las ciudades de la costa tienen un perfil muy distinto. De hecho, cuando todos están hablando de alergia en Santiago, y la televisión y la radio habla de que está embarrada con el plátano oriental en septiembre y octubre, probablemente una persona que escucha esto y está en Algarrobo o está en Pichilemu y qué sé yo, ni se entera, porque la exposición en la playa es muy diferente, y ahí lo que más abunda en los lugares de costa o que están a nivel del mar son los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son como unas arañitas pequeñitas, son unos artrópodos que no se ven, que son como las pulgas de mar y viven en la cama, en los colchones, en las almohadas, en los plumones. Entonces, eso en la noche normalmente, porque en el día viven un poquito enterraditos en las almohadas, en todas partes, son microscópicos, y en la tranquilidad de la noche, con una humedad relativa alta, salen para afuera y les gusta comer las escamas de la piel que uno como que descama en la noche, y después en el día con el movimiento de la luz, ¡pum!, como las pulgas de mar, se entran en los colchones. Y esa es la alergia más prevalente de las zonas costeras. Pero como te digo, cada región su cuento. Después estudiamos nosotros en Talca, encontramos una maleza que se llama... si hay algún estudio o algo referente a lo que es la zona austral, a Magallanes en particular. Mira, no hay, hemos querido poner un monitor ahí y sería re importante porque es una zona bien particular, porque si bien está a nivel de mar, ¿cierto?, presenta mucho viento, y la pampa tiene unos pastitos, unas gramíneas que se llaman, que al final todos los pastos, tanto el de casa como los silvestres, como los australes, comparten la misma alergenicidad. Entonces, con la cantidad ese de pasto silvestre que hay y el viento que hay, ahí hay un componente
estacional, que es de primavera pero más tardío, que eso viene siendo pólenes de pasto. Los pastos de Santiago también existen, y aquí en Santiago lo estamos viviendo ahora, en noviembre. Pero en el sur se empiezan a atrasar. Entonces en Temuco, que sí pusimos una estación de monitoreo, los pastos los encontrábamos en diciembre, enero. Y probablemente en Punta Arenas el polen de pasto se va a registrar por ahí por enero, febrero más o menos. Y las otras cosas que hay también en Punta Arenas, que yo eso lo sé porque pacientes de allá, cuando le hago los exámenes, les probamos nosotros también el polen de abedul. Y el polen de abedul desde Coyhaique para abajo se planta con cierta frecuencia. Y una maleza que es el diente león, que es este típico diente león que también se da mucho, en la pradera y en todas partes en el sur se da mucho. Entonces, ahí en Punta Arenas, en la zona austral, hay alergia a ácaros, por supuesto, que es lo típico, ¿cierto? Pero además están estos pólenes presentes que son uno lo ve habitualmente en Punta Arenas. Y Punta Arenas es muy interesante también porque una de las cosas que se ha visto que empeora las alergias o tiende a gatillar la alergia es el déficit de vitamina D, que es una vitamina que se sintetiza en el cuerpo en la medida que haya sol, que uno esté expuesto al sol. Entonces, con los inviernos largos, con los días cortos en Punta Arenas, la población de Punta Arenas muy frecuentemente tiene un déficit de vitamina D. Y eso hace que Punta Arenas sea una de las ciudades con mayor cantidad de alergias del país. Sobre todo eso se estudiaba en los niños. Hay un estudio en niños en que se ha visto que la prevalencia, o sea, la cantidad de personas con alergia a niños, con alergia con dermatitis atópica, es muy alta, y eso se ha visto que está muy relacionado con el nivel de vitamina D. Muy interesante, y esto, doctor, hemos conversado en programas anteriores respecto de la falta de vitamina D que se da particularmente en Punta Arenas y también particularmente en esta época de pandemia, porque ya no estamos saliendo de la casa, de la casa estamos en cuarentena. Entonces, claro, ahí hay un tema respecto de que se está anunciando de que se viene un déficit de vitamina D. Ahora, finalmente, por ejemplo, para hablar con gente del centro del alérgico, se puede hacer consultas a través de videoconsultas, ¿no? Sí, pues tienen un muy buen sistema de implementación de videoconsultas, así que ahí en la misma página web del centro del alérgico se pueden pedir horas, y de hecho me ha tocado a mí ver bastantes pacientes ahí de Punta Arenas, que como te digo es una zona donde hay alergia, de manera hay una prevalencia de alergia importante. Por supuesto, así que todas las personas que quieran consultar pueden hacerlo a través de www.centrodelalergico.cl. Y bueno, estas facilidades ahora que entrega la tecnología, usted no tiene que ir presencialmente, puede hacer sus consultas a través de las videoconsultas. Doctor, quería agradecer este contacto. Gracias a ustedes, pues, muchas gracias. Bien, perfecto. Ahí está el doctor Pedro Mardones, inmunólogo de la Universidad de Chile. Nosotros vamos